Tú no tienes voz aquí. Esas 5 palabras resonaron en la sala de conferencias como un martillo sobre cristal. Ricardo Salinas, mi jefe inmediato, me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante sus 15 años en la empresa. Los otros 5 ejecutivos ni siquiera levantaron la vista de sus portátiles. Era marzo del 2024 y acababa de llegar el momento que cambiaría todo en mi vida profesional. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, necesito contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Mateo Restrepo. Tengo 28 años y soy ingeniero de sistemas. Llegué a Madrid desde Medellín hace exactamente 8 meses, con una maleta llena de sueños y un contrato de trabajo en Tecnoglobal Iberia, una multinacional que se presentaba como la empresa más innovadora del sector tecnológico en España. Durante mi vuelo de 11 horas desde Colombia, imaginé 1000 veces cómo sería mi primera semana. Jamás imaginé que esa frase, "tú no tienes voz aquí", se convertiría en el detonante de la experiencia más intensa de mi carrera. Cuando el avión aterrizó en Barajas, el cielo de Madrid estaba gris, típico de septiembre. Recuerdo perfectamente el olor a lluvia mezclado con el aroma del café que compraba cada mañana en la estación de metro de Tribunal, cerca de mi pequeño apartamento de una habitación. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. Todo era diferente. El acento madrileño que al principio me costaba entender, las costumbres laborales, hasta la forma de tomar el café. Pero yo estaba decidido a demostrar que mi talento no tenía fronteras. Mi primer día en Tecnoglobal fue el lunes 25 de septiembre. La oficina ocupaba 3 plantas de un edificio moderno en el distrito financiero. Cristales enormes, espacios abiertos, mesas de ping-pong que nadie usaba y esa decoración minimalista que gritaba «Somos modernos y exitosos». Me asignaron un escritorio en el área de desarrollo, junto a un equipo de 12 personas liderado por Ricardo Salinas. Desde el primer apretón de manos, supe que algo no encajaba. Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Elena Vázquez fue la primera persona que me habló con genuina calidez. Tenía 32 años. Era desarrolladora senior y llevaba 4 años en la empresa. Durante mi primera semana, me invitó a almorzar en una pequeña taberna cerca de la oficina. Entre bocados de jamón ibérico y sorbos de tinto de verano, me advirtió sutilmente sobre las dinámicas internas del equipo. «Aquí las cosas funcionan diferente», me dijo, sin apartar la mirada de su plato. «Ricardo tiene sus favoritos y por alguna razón no le gustan los cambios». No entendí completamente lo que Elena quería decirme hasta mi segunda semana. Durante mi primera reunión de equipo, presenté una propuesta para optimizar el sistema de gestión de datos que habíamos estado desarrollando. Era una mejora simple, pero efectiva, que podría reducir los tiempos de procesamiento en un 30%. Había trabajado en algo similar en mi empresa anterior en Medellín, donde lideré un proyecto que incrementó la eficiencia operativa de manera significativa. Terminé mi presentación esperando preguntas, sugerencias, tal vez algún debate técnico. En lugar de eso, Ricardo se limitó a asentir y pasar al siguiente punto de la agenda. «Interesante perspectiva, Mateo. La tendremos en cuenta», dijo, con el mismo tono que usaría para rechazar educadamente una invitación a cenar. Las semanas siguientes establecieron un patrón que se volvería dolorosamente familiar. Mis ideas eran escuchadas, pero nunca implementadas. Mis contribuciones en las reuniones eran reconocidas con asentimientos corteses, pero ningún seguimiento real. Cuando proponía soluciones a problemas técnicos, siempre había una razón por la cual no era el momento adecuado o necesitábamos más análisis. Mientras tanto, propuestas similares de otros miembros del equipo, especialmente de Andrés Moreno y Carmen Ruiz, los 2 desarrolladores senior que habían estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, eran recibidas con entusiasmo y aprobadas rápidamente. No era discriminación abierta, era algo mucho más sutil y por eso mismo más frustrante. Era la forma en que Ricardo repetía mi nombre con una pausa casi imperceptible, como si estuviera traduciendo mentalmente de otro idioma. Era como en las reuniones informales, cuando surgían temas técnicos complejos, las miradas se dirigían automáticamente hacia Andrés o Carmen, pasando por encima de mí como si fuera invisible. Era la manera en que mis emails
eran respondidos con retraso, mientras que otros recibían respuestas inmediatas. El punto de inflexión llegó en noviembre. Llevaba 2 meses observando un error recurrente en el sistema de facturación automatizada que estábamos desarrollando para un cliente importante. El problema era sutil. Cada 500.000 registros procesados, el sistema generaba un cálculo incorrecto que resultaba en discrepancias mínimas pero sistemáticas. Para un cliente que procesaba millones de transacciones diarias, estas pequeñas discrepancias se acumulaban en pérdidas significativas. Había documentado el error meticulosamente, identificado la raíz del problema en una función de redondeo mal implementada y desarrollado una solución elegante que no solo corregiría el error, sino que mejoraría el rendimiento general del sistema. Presenté mis hallazgos en la reunión semanal del equipo un martes lluvioso de noviembre. La sala de conferencias tenía esas luces fluorescentes que hacían que todo se viera ligeramente azulado. Ricardo estaba sentado en la cabecera de la mesa, flanqueado por Andrés y Carmen. El resto del equipo se distribuía alrededor de la mesa rectangular. Comencé mi presentación mostrando los datos que había recopilado, los patrones que había identificado y la solución que había desarrollado. Esperaba que esta vez fuera diferente. El problema era real, mi análisis era sólido y la solución era elegante. Por unos minutos, mientras explicaba los detalles técnicos, sentí que finalmente había capturado la atención de todos. Pero cuando terminé, Ricardo se recostó en su silla y sonrió. Mateo, aprecio tu entusiasmo, pero creo que estás viendo problemas donde no los hay. Nuestro sistema ha sido probado exhaustivamente por el equipo de calidad. Si hubiera un error tan significativo como el que describes, ya lo habríamos detectado. Andrés asintió, añadiendo que él había revisado personalmente esa sección del código y no había encontrado anomalías. Carmen sugirió que tal vez yo no estaba interpretando correctamente los datos debido a las diferencias en las metodologías de desarrollo entre Colombia y España. Esa noche, en mi pequeño apartamento, mientras calentaba una cena precocinada y escuchaba el ruido del tráfico en la calle Fuencarral, tomé una decisión que definiría los siguientes meses de mi vida. No iba a discutir más en las reuniones. No iba a desperdiciar energía tratando de convencer a Ricardo o al equipo. En lugar de eso, iba a trabajar en silencio, documentando todo, desarrollando soluciones completas y esperando el momento adecuado para demostrar mi valor. Si no querían escuchar mis palabras, tendrían que escuchar mis resultados. Durante las siguientes semanas mantuve un perfil bajo en las reuniones. Respondía cuando me preguntaban directamente, pero no ofrecía ideas no solicitadas. Mientras tanto, en mis horas libres, trabajaba en una versión mejorada del sistema de facturación. No era solo una corrección del error que había identificado. Era una optimización completa que incorporaba algoritmos más eficientes, mejor gestión de memoria y una arquitectura más escalable. Era el tipo de proyecto que normalmente requeriría un equipo de 3 o 4 desarrolladores trabajando durante meses. Yo lo estaba haciendo solo en mi apartamento, con mi laptop personal y una determinación que crecía con cada noche de trabajo. Elena fue la única que notó mi cambio de actitud. Una tarde de diciembre, mientras tomábamos café en la pequeña cocina de la oficina, me preguntó directamente si estaba bien. Sus ojos marrones reflejaban una preocupación genuina que no había visto en meses. «Has estado muy callado últimamente», me dijo, revolviendo lentamente su café con leche. «No es que no apreciara tus contribuciones antes, pero ahora ni siquiera participas en las discusiones técnicas». Le conté sobre mi proyecto paralelo, sobre mi decisión de trabajar en silencio hasta tener algo irrefutable que presentar. Elena escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, suspiró y me dijo algo que me marcó profundamente. «Mateo, entiendo tu frustración, realmente la entiendo. Pero ten cuidado de no aislarte tanto, que cuando tengas tu gran momento, nadie esté dispuesto a escucharte». Sus palabras me acompañaron durante las vacaciones de Navidad que pasé solo en Madrid. Mis padres me habían enviado dinero para el vuelo a Medellín, pero decidí quedarse para seguir trabajando en mi proyecto. Mientras la ciudad se vaciaba y las calles se llenaban de decoraciones navideñas, yo pasaba mis días en cafeterías tranquilas,
refinando mi código, probando diferentes escenarios, documentando cada aspecto de mi solución. La revelación llegó el 3 de enero, durante mi primera semana de vuelta al trabajo. Ricardo convocó una reunión de emergencia. El cliente para quien estábamos desarrollando el sistema de facturación, una importante cadena de tiendas departamentales, había detectado discrepancias en sus reportes financieros, exactamente las discrepancias que yo había predicho en noviembre. La diferencia era que ahora, después de 2 meses de operación, las discrepancias ascendían a casi 200.000 euros. La reunión fue tensa. El cliente estaba considerando cancelar el contrato y buscar un proveedor alternativo. Ricardo parecía haber envejecido 5 años en una semana. Andrés y Carmen, que habían sido tan seguros de sí mismos cuando desestimaron mis hallazgos, ahora trabajaban frenéticamente para identificar el problema. El departamento de calidad había sido asignado para revisar todo el sistema línea por línea. La presión era inmensa, y todos lo sabían. Durante esa reunión, mientras escuchaba a Ricardo explicar la gravedad de la situación, sentí una mezcla extraña de vindicación y responsabilidad. Por un lado, había predicho exactamente lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, un cliente estaba perdiendo dinero, y yo tenía la solución en mi laptop personal. Era un dilema ético que me mantuvo despierto esa noche, caminando por mi pequeño apartamento, pesando mis opciones. La decisión la tomé la mañana siguiente, no por orgullo o venganza, sino porque era lo correcto. Durante el descanso para el café, me acerqué a Elena y le conté sobre mi dilema. Sin dudarlo me dijo, «Mateo, si tienes la solución, tienes la obligación moral de compartirla, no por Ricardo o por la empresa, sino por hacer lo correcto». Tenía razón, pero también sabía que la forma en que presentara mi solución determinaría si sería recibida como una contribución valiosa o como una insubordinación arrogante. Pasé el fin de semana preparando una presentación exhaustiva. No solo incluía la solución al problema inmediato, sino también una demostración de cómo mi versión optimizada del sistema podría prevenir problemas similares en el futuro. Incluí análisis de rendimiento, proyecciones de costos y una hoja de ruta para la implementación. Era un trabajo de consultoría de nivel senior comprimido en 20 slides impecables. El lunes siguiente, esperé hasta el final del día para solicitar una reunión con Ricardo. Su oficina tenía una vista panorámica del distrito financiero de Madrid, con esos ventanales enormes que hacían que todo pareciera pequeño e insignificante desde el 10º piso. Cuando entré, Ricardo estaba al teléfono, probablemente con el cliente frustrado. Su corbata estaba aflojada, algo que nunca había visto antes, y tenía ojeras que hablaban de noches de insomnio. Cuando colgó, me miró con una mezcla de irritación y curiosidad. «Mateo, espero que tengas algo importante que decirme, porque ha sido una semana infernal». Le expliqué brevemente que había estado trabajando en el problema del sistema de facturación y que tenía una propuesta para presentar. Su expresión pasó de la irritación al escepticismo, pero acordó darme 15 minutos en la reunión del equipo del día siguiente. Esa noche no dormí. Repasé mi presentación una docena de veces, anticipé preguntas difíciles y practiqué frente al espejo hasta que cada palabra sonara natural y confiada. Sabía que tendría una sola oportunidad y no podía permitirme desperdiciarla. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana del martes. Llegué a la oficina una hora temprano, repasé mis notas una última vez y me serví un café doble que sabía que necesitaría. Cuando entré a la sala de conferencias, todos estaban ya sentados. Ricardo en la cabecera, flanqueado por Andrés y Carmen como siempre. Elena me dirigió una sonrisa de aliento desde el otro lado de la mesa. «Bien», dijo Ricardo consultando su reloj. «Mateo tiene algo que presentarnos sobre el problema del sistema de facturación. Te damos 15 minutos». El tono era claramente escéptico, como si fuera una formalidad que había que cumplir antes de seguir con asuntos más importantes. Comencé explicando mi análisis del problema, mostrando exactamente dónde estaba el error y por qué se había pasado por alto durante las pruebas iniciales. Vi cómo las expresiones alrededor de la mesa cambiaban gradualmente de escepticismo a atención. Cuando presenté mi solución y demostré cómo habría evitado completamente las discrepancias que estaban costando tanto dinero al cliente,
El silencio en la sala era palpable. Andrés fue el primero en hablar. ¿Cuándo desarrollaste esto?, preguntó, con una voz que mezclaba curiosidad e incredulidad. Cuando le expliqué que había estado trabajando en ello desde noviembre, cuando primero identifiqué el problema, Ricardo se enderezó en su silla. «Un momento», dijo, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. «Estás diciendo que identificaste este problema en noviembre, desarrollaste una solución y no dijiste nada mientras nuestro cliente perdía dinero». Era exactamente la reacción que había anticipado. Respiré profundamente y expliqué calmadamente que había presentado mis hallazgos en noviembre, pero que fueron desestimados, que había documentado todo en emails que podían ser revisados, que había tomado la decisión de desarrollar una solución completa, en lugar de seguir insistiendo en reuniones donde mis contribuciones no eran valoradas. El ambiente en la sala se volvió tenso. Carmen argumentó que yo había actuado de manera poco profesional al no insistir más cuando identifiqué el problema. Andrés sugirió que debería haber escalado el asunto a niveles superiores si sentía que no estaba siendo escuchado. Pero Elena, bendita Elena, intervino recordando la reunión de noviembre y confirmando que yo efectivamente había presentado mis hallazgos. Ricardo se quedó en silencio durante varios minutos, revisando las notas en su portátil. Finalmente levantó la vista y me miró directamente. «Mateo, independientemente de cómo hayamos llegado a esta situación, necesitamos implementar tu solución inmediatamente. ¿Cuánto tiempo necesitas para tenerla lista para producción?» «Ya está lista», respondí. «Solo necesita ser integrada con nuestro sistema actual y pasar por las pruebas de calidad estándar. Calculo que podemos tenerla funcionando en una semana». Fue entonces cuando todo cambió. Ricardo se dio cuenta de que yo no solo había identificado el problema y desarrollado una solución, sino que había creado algo que era objetivamente superior a lo que el equipo había estado desarrollando durante meses. La optimización no solo solucionaba el error inmediato, sino que mejoraba el rendimiento general del sistema en un 40%. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé estrechamente con Andrés y Carmen para integrar mi solución. Era irónico ver cómo su actitud hacia mí había cambiado completamente. De pronto, mis opiniones técnicas eran solicitadas y valoradas. Ricardo comenzó a incluirme en reuniones de planificación estratégica. Elena bromeaba diciendo que había pasado de ser el colombiano callado a ser el genio silencioso. Pero la verdadera transformación llegó en febrero, cuando el sistema optimizado llevaba un mes funcionando sin problemas. No solo habíamos solucionado las discrepancias, sino que el cliente reportó una mejora significativa en la velocidad de procesamiento y una reducción en los costos operativos. Fueron tan positivos los resultados que decidieron expandir el contrato, añadiendo módulos adicionales que requerirían el desarrollo de nuevas funcionalidades. Fue entonces cuando Ricardo me convocó a su oficina para una conversación que jamás olvidaré. Era un viernes por la tarde, y la oficina estaba comenzando a vaciarse. El sol de febrero entraba oblicuamente por sus enormes ventanales, creando patrones de luz y sombra en su escritorio meticulosamente organizado. «Mateo», comenzó, y había algo diferente en su voz, algo que sonaba casi vulnerable. «Necesito hablar contigo sobre el nuevo proyecto del cliente. Van a requerir un líder técnico para supervisar el desarrollo de los módulos adicionales». Hizo una pausa mirando por la ventana hacia el skyline de Madrid. «La dirección está considerando varias opciones, pero tu trabajo en el sistema de facturación ha sido excepcional». Era la primera vez que Ricardo me reconocía directamente, sin reservas, sin condescendencia, pero había algo más en su tono, algo que sugería que la conversación no había terminado. «Hay una reunión mañana», continuó, «con los directores regionales y el cliente. Van a tomar la decisión final sobre quién liderará el proyecto. Necesito que estés preparado para presentar tu visión para los nuevos módulos». Esa noche, en mi apartamento, preparé la presentación más importante de mi carrera hasta ese momento. No era solo sobre funcionalidades técnicas, era sobre liderazgo, visión estratégica y mi capacidad para gestionar un equipo en un proyecto de varios millones de euros. Sabía que esta era mi oportunidad de demostrar que podía ser algo más que un desarrollador talentoso. Podía ser un líder.
La reunión estaba programada para las 9 de la mañana del sábado en la sala de conferencias principal, la más grande de la oficina, con capacidad para 20 personas. Cuando llegué 15 minutos antes de la hora, ya había ejecutivos que no conocía revisando documentos y hablando en voz baja. El cliente estaba representado por 3 personas, incluyendo a María José Fernández, la directora de tecnología, una mujer de unos 45 años con una reputación formidable en la industria. Ricardo me presentó brevemente a los asistentes. Reconocía a algunos directores regionales de Tecnoglobal, pero la mayoría eran rostros nuevos para mí. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que se estaba tomando una decisión importante. La reunión comenzó con una revisión del éxito del sistema de facturación optimizado. Los números eran impresionantes. Reducción del 40% en tiempos de procesamiento, eliminación completa de discrepancias y una mejora del 25% en la satisfacción del usuario final. María José presentó estos resultados con una sonrisa que no había visto en las reuniones anteriores cuando el sistema tenía problemas. Luego llegó mi turno. Me levanté, conecté mi portátil al proyector y comencé a presentar mi visión para los módulos adicionales. No era solo una propuesta técnica, era una estrategia integral que incluía consideraciones de escalabilidad, seguridad, experiencia del usuario y costos operativos a largo plazo. Había anticipado preguntas difíciles y tenía respuestas preparadas para cada escenario posible. Cuando terminé mi presentación, el silencio en la sala se extendió por varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente María José habló. Mateo, tu propuesta es extremadamente sólida. Las consideraciones de arquitectura que has incluido demuestran una comprensión profunda no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino de nuestros objetivos estratégicos a 5 años. Uno de los directores regionales, un hombre mayor con cabello canoso, que después supe que se llamaba Fernando Aguirre, añadió, el nivel de detalle en tu análisis de riesgos es impresionante. Has identificado problemas potenciales que nuestro propio equipo de consultoría no había considerado. Pero entonces, Ricardo intervino, y fue en ese momento que pronunció las palabras que habían estado esperando en el aire durante meses. Por supuesto, Mateo ha demostrado ser un activo valioso para el equipo. Sin embargo, creo que para un proyecto de esta magnitud necesitamos considerar a alguien con más experiencia en liderazgo de equipos grandes. Andrés ha sido líder de proyecto en 3 ocasiones anteriores, y Carmen tiene una maestría en gestión de proyectos de la Universidad Carlos III. El corazón se me aceleró. Después de todo lo que había demostrado, después de salvar el proyecto del desastre, Ricardo seguía dudando de mis capacidades. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió. María José se enderezó en su silla y miró directamente a Ricardo. Con todo respeto, Ricardo, pero la experiencia previa no es el único indicador de capacidad de liderazgo. Los resultados que hemos visto con el sistema de facturación sugieren que Mateo no solo tiene las habilidades técnicas necesarias, sino también la visión estratégica para anticipar problemas y desarrollar soluciones innovadoras. Fernando Aguirre asintió. Además, su capacidad para trabajar de manera independiente y entregar resultados excepcionales bajo presión son exactamente las cualidades que necesitamos para este proyecto. Fue entonces cuando Ricardo pronunció la frase que había estado esperando durante 8 meses. Tú no tienes voz aquí. Las palabras salieron de su boca como una declaración final, como si fuera la autoridad última en la sala. Esta es mi decisión como líder del equipo, y creo que Andrés es la opción más adecuada para liderar este proyecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos en la sala, algunas de sorpresa, otras de incomodidad. María José intercambió una mirada significativa con Fernando. Era claro que la actitud de Ricardo había cruzado una línea. Fue María José quien rompió el silencio. Su voz era calmada pero firme. Ricardo, aprecio tu perspectiva como líder del equipo de desarrollo. Sin embargo, esta decisión no es exclusivamente tuya. El cliente tiene voz en quién liderará un proyecto que representa una inversión de varios millones de euros para nuestra compañía. Se dirigió hacia mí con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo que parecía determinación. Mateo,
Después de revisar tu presentación y considerar los resultados excepcionales que has entregado, hemos decidido ofrecerte la posición de líder técnico para los nuevos módulos. Esto incluirá la gestión de un equipo de 8 desarrolladores y un presupuesto de proyecto de 4 millones de euros. El mundo se detuvo por un momento. Durante 8 meses había estado trabajando para demostrar mi valor, soportando microagresiones y dudas constantes sobre mis capacidades. Y ahora, en esta sala llena de ejecutivos, con Ricardo mirándome con una mezcla de shock e incredulidad, me estaban ofreciendo exactamente lo que había estado persiguiendo. Pero había más. Fernando se levantó y añadió: además, estamos impresionados con tu trabajo, que estamos considerando una propuesta más amplia. Tecno Global está evaluando la posibilidad de establecer una oficina de desarrollo en Medellín, aprovechando el talento técnico colombiano y creando un puente estratégico entre nuestras operaciones en España y América Latina. Nos gustaría que consideraras liderar esa iniciativa. Miré alrededor de la sala. Elena me sonreía desde su asiento, claramente orgullosa del momento. Andrés y Carmen parecían procesando lo que acababa de ocurrir. Ricardo había palidecido visiblemente y miraba fijamente sus notas como si buscara una respuesta que no estaba ahí. «Acepto», dije, con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía internamente. «Acepto liderar el proyecto de los nuevos módulos, y me interesa mucho discutir la posibilidad de la oficina en Medellín». María José sonrió y extendió su mano. «Excelente. Tendremos los contratos listos para el lunes. Bienvenido a tu nuevo rol, Mateo». Durante los siguientes minutos, mientras los detalles logísticos se discutían y se programaban reuniones de seguimiento, no podía dejar de pensar en el viaje que me había llevado hasta ese momento. 8 meses antes, había llegado a Madrid como un ingeniero con talento pero sin experiencia internacional. Había enfrentado dudas sobre mis capacidades, microagresiones sutiles y momentos de profunda frustración donde consideré seriamente buscar trabajo en otra empresa, pero había persistido. Había mantenido la calma cuando otros dudaban. Había trabajado el doble de duro para demostrar la mitad de lo que otros daban por sentado. Y finalmente, había encontrado una forma de hacer que mis resultados hablaran más fuerte que cualquier prejuicio o percepción equivocada. Cuando la reunión terminó y todos comenzaron a salir de la sala de conferencias, Ricardo se acercó a mí. Su expresión era una mezcla compleja de emociones que no pude descifrar completamente. «Mateo», dijo extendiendo su mano, «felicitaciones. Espero que trabajemos bien juntos en este nuevo proyecto». Estreché su mano, manteniendo contacto visual. «Gracias, Ricardo. Estoy seguro de que lo haremos». No había triunfalismo en mi voz, no había resentimiento, solo la confianza tranquila de alguien que había demostrado su valor y estaba listo para el siguiente desafío. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Reuniones con el equipo que ahora lideraría, revisiones de presupuesto, planificación de cronogramas y llamadas con el cliente para definir expectativas y entregables. Era exactamente el tipo de responsabilidad que había estado buscando, pero también era intimidante. Liderar un equipo de 8 personas, gestionar un presupuesto de 4 millones de euros y entregar resultados que afectarían las operaciones de un cliente importante no era una responsabilidad que tomaba a la ligera. Elena fue fundamental durante esta transición. Con su experiencia de 4 años en la empresa, me ayudó a navegar las complejidades políticas internas que no había considerado completamente. Liderar en Tecno Global no es solo sobre capacidades técnicas, me explicó durante uno de nuestros almuerzos en la taberna cerca de la oficina. Es sobre construir alianzas, gestionar expectativas y comunicar constantemente con todas las partes interesadas. Una de mis primeras decisiones como líder fue incluir tanto a Andrés como a Carmen en el equipo. A pesar de nuestra historia complicada, reconocía sus capacidades técnicas y entendía que el éxito del proyecto dependía de tener a los mejores desarrolladores disponibles. Fue una decisión que sorprendió a algunos, especialmente considerando cómo habían reaccionado a mis contribuciones en el pasado. La conversación que tuve con Andrés fue particularmente memorable. Le pedí que se quedara después de una reunión de equipo y hablamos en mi nueva oficina, mucho más pequeña que la de Ricardo,
pero con una vista decente del distrito financiero. Andrés, le dije, quiero que sepas que valoro tus habilidades técnicas y tu experiencia. Lo que pasó en el pasado quedó en el pasado. Lo único que me importa ahora es entregar el mejor proyecto posible. Su respuesta me sorprendió por su honestidad. Mateo, tengo que admitir que subestimé tus capacidades cuando llegaste. Parte de eso fue profesional, pero parte de eso fue personal. No estoy orgulloso de cómo manejé la situación, y quiero que sepas que tienes mi apoyo completo en este proyecto. Carmen tuvo una reacción similar cuando hablamos posteriormente. Era claro que los eventos de las últimas semanas habían sido una experiencia de aprendizaje para todos nosotros sobre prejuicios inconscientes y la importancia de evaluar a las personas por sus capacidades reales en lugar de percepciones superficiales. El proyecto avanzó excepcionalmente bien durante los primeros 2 meses. Mi enfoque de liderazgo se basaba en dar autonomía a los miembros del equipo mientras mantenía una comunicación constante sobre objetivos y expectativas. Implementé reuniones semanales de revisión donde cada desarrollador presentaba su progreso, identificaba obstáculos y recibía feedback constructivo. También establecí un sistema de documentación exhaustiva que permitía que cualquier miembro del equipo entendiera el trabajo de los demás, facilitando la colaboración y reduciendo dependencias. Los resultados fueron evidentes rápidamente. Estábamos entregando módulos por delante del cronograma y con calidad superior a la esperada. María José comentó en varias ocasiones que nunca había visto un proyecto ejecutado con tanta precisión y eficiencia. El cliente estaba tan satisfecho que comenzó a discutir la posibilidad de expandir aún más el alcance del proyecto. Fue durante este periodo de éxito que recibí una llamada que cambiaría completamente mi perspectiva sobre mi futuro en España. Era Fernando Aguirre, convocándome a una reunión para discutir seriamente la propuesta de establecer una oficina en Medellín. La reunión estaba programada para un viernes por la tarde en las oficinas corporativas de Tecnoglobal, un edificio impresionante en el Paseo de la Castellana que había visto desde afuera, pero nunca había visitado. La oficina de Fernando estaba en el piso 25, con una vista panorámica de Madrid que te hacía sentir como si estuvieras en la cima del mundo empresarial. Durante una hora, discutimos la estrategia para establecer operaciones en Colombia, los beneficios de aprovechar el talento técnico latinoamericano y las oportunidades de mercado en la región. Era exactamente el tipo de conversación que había soñado tener cuando decidí mudarme a España. Mateo, me dijo Fernando al final de la reunión, queremos ofrecerte la posición de director regional para América Latina. Esto incluiría establecer la oficina de Medellín, reclutar y liderar un equipo de hasta 50 desarrolladores y gestionar las relaciones con clientes en toda la región. Es una responsabilidad enorme, pero creemos que eres la persona indicada para hacerlo. Era la oportunidad de mi vida. No solo regresaría a Colombia en una posición de liderazgo senior, sino que estaría construyendo algo desde cero, creando oportunidades para talento colombiano y sirviendo como puente entre dos culturas empresariales que había llegado a entender profundamente. Esa noche, camino a casa en el metro, reflexioné sobre los últimos 10 meses. Había llegado a Madrid como un ingeniero con aspiraciones. Había enfrentado dudas y obstáculos que en momentos parecían insuperables, y ahora tenía la oportunidad de regresar a Colombia como ejecutivo senior de una multinacional española. Pero más importante que el título o el salario era la confianza que había desarrollado en mis propias capacidades y mi valor profesional. Al día siguiente, antes de dar mi respuesta definitiva a Fernando, quise tener una conversación final con Ricardo. A pesar de nuestras diferencias pasadas, había llegado a entender que él también había estado navegando presiones y expectativas complejas. Su resistencia inicial a mis contribuciones no había sido solo prejuicio personal, sino también el resultado de estructuras organizacionales que favorecían el conocimiento local sobre la innovación externa. Nos encontramos en su oficina el lunes por la mañana. El ambiente era diferente ahora. Había un respeto mutuo que no había existido antes. Ricardo, le dije, he aprendido mucho trabajando en tu equipo. Incluso durante los momentos difíciles, la experiencia me ha hecho un mejor profesional y un mejor líder.
Su respuesta fue sorprendentemente reflexiva. Mateo, tengo que admitir que tu llegada me desafió de maneras que no esperaba. Estaba acostumbrado a un equipo estable, con dinámicas predecibles. Tu talento y tu perspectiva diferente me forzaron a reconsiderar muchas de mis suposiciones sobre liderazgo y gestión de equipos. Aunque no siempre lo manejé bien, ahora puedo ver que la diversidad de perspectivas hace que todos seamos mejores. Era exactamente el tipo de conversación que había esperado poder tener algún día, una donde ambos podíamos reconocer nuestros errores y aprender de la experiencia. Esa tarde llamé a Fernando y acepté formalmente la posición de director regional para América Latina. Los detalles logísticos se arreglarían durante las siguientes semanas, pero la transición comenzaría inmediatamente. Tendría 3 meses para terminar el proyecto actual en Madrid y otros 3 meses para establecer las operaciones en Medellín. Mi última semana en la oficina de Madrid fue agridulce. Había desarrollado relaciones genuinas con varios colegas, especialmente con Elena, quien había sido fundamental en mi adaptación y crecimiento profesional. Elena organizó una pequeña celebración de despedida en la taberna donde habíamos almorzado tantas veces, y fue emotivo ver cómo las relaciones habían evolucionado durante el año. Durante la celebración, Andrés se levantó para hacer un brindis que jamás olvidaré. Por Mateo, quien nos enseñó que el talento no tiene acento, que la innovación puede venir de cualquier parte del mundo y que a veces la persona más callada en la sala tiene las mejores ideas. Carmen añadió, y por demostrarnos que la persistencia y la excelencia eventualmente superan cualquier obstáculo. Incluso Ricardo asistió a la celebración, algo que sorprendió a todos. Durante un momento de tranquilidad, se acercó y me dijo, Mateo, espero que mantengas contacto. Tecnoglobal España definitivamente se beneficiará de tener una alianza fuerte con la oficina de Medellín y creo que podemos aprender mucho unos de otros. 6 meses después, mientras escribo esta historia desde mi oficina en Medellín, con vistas a las montañas que rodean la ciudad y un equipo de 25 desarrolladores trabajando en proyectos para clientes en España, Francia y Alemania, puedo ver claramente cómo esa frase que parecía tan devastadora en el momento, «tú no tienes voz aquí», se convirtió en el catalizador para demostrar que mi voz, mi perspectiva y mis capacidades tenían valor real. La oficina de Tecnoglobal Medellín ha superado todas las expectativas iniciales. Hemos entregado 5 proyectos exitosos, establecido relaciones con 3 universidades locales para programas de reclutamiento y creado 45 empleos de alta calidad en el sector tecnológico. María José visitó nuestras oficinas el mes pasado y comentó que nuestros indicadores de calidad y eficiencia están entre los mejores de toda la organización global. Pero el éxito profesional es solo parte de la historia. La experiencia en Madrid me enseñó lecciones valiosas sobre perseverancia, dignidad profesional y la importancia de mantener la calma bajo presión. Aprendí que la excelencia habla más fuerte que cualquier prejuicio, que los resultados eventualmente superan las percepciones y que a veces el camino más difícil conduce a los destinos más gratificantes. También aprendí sobre la importancia de dar oportunidades a otros. En mi equipo en Medellín he implementado políticas que aseguran que todas las voces sean escuchadas, que las ideas sean evaluadas por su mérito independientemente de quién las presente, y que la diversidad de perspectivas sea vista como una fortaleza estratégica en lugar de un desafío logístico. Elena me visita ocasionalmente cuando viaja a Colombia por trabajo. Durante su última visita, mientras tomábamos café en una terraza con vista al Valle de Aburrá, me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber pasado por esa experiencia difícil en Madrid. Mi respuesta fue inmediata. Jamás. Cada momento de frustración, cada duda sobre mis capacidades, cada noche trabajando solo en mi apartamento, me preparó para estar donde estoy ahora. La reunión donde Ricardo dijo, «Tú no tienes voz aquí», terminó conmigo firmando el contrato más importante de mi carrera hasta ese momento. Pero más importante que cualquier contrato fue la confianza que desarrollé en mi propia voz, en mi capacidad para persistir frente a la adversidad y en mi habilidad para transformar los obstáculos en oportunidades. Hoy, cuando jóvenes profesionales colombianos me preguntan sobre trabajar internacionalmente, siempre les digo lo mismo.
Tu talento no necesita traducción. Tu trabajo habla todos los idiomas y tu persistencia eventualmente abrirá todas las puertas. Pero también les advierto que el camino no será fácil, que enfrentarán momentos donde dudarán de sí mismos y que la clave está en mantener la calma, trabajar con excelencia y esperar el momento adecuado para demostrar su verdadero valor. Porque al final, cuando alguien te dice «tú no tienes voz aquí», la respuesta no está en las palabras que pronuncies en ese momento, sino en los resultados que entregas, la excelencia que demuestras y la forma en que conviertes esa declaración en la motivación para demostrar exactamente cuánto valor tiene tu voz. Y esa reunión, esa firma en el contrato, ese momento cuando todo cambió, sigue siendo un recordatorio diario de que a veces las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de los rechazos más dolorosos. La frase que parecía cerrar una puerta terminó abriendo un mundo de posibilidades que jamás había imaginado cuando aterricé en Barajas con una maleta llena de sueños y un corazón lleno de esperanza.